A esta hora hacemos contacto con Radio Duna junto a Josefina Ríos y Rodrigo Alves. Sí, va a estar abochornado mañana también. No, esto no sé, esto. Sí, y aprovechemos de saludar a Nicolás Vial, que nos da el pase para esta hora nacional acá en Duna. Así es que estábamos revisando el pronóstico del tiempo, pero ustedes ya escucharon esa voz. Don Jorge Correa Sutil, abogado constitucionalista, pero que además lo trajimos a conversar por un choque de trenes que han dicho mucho. Lo han catalogado como un choque de trenes a propósito de este fallo de la tercera sala de la Corte Suprema, pero también con el Tribunal Constitucional, por cierto, a raíz de esta situación. Pero además porque Jorge fue ministro del Tribunal Constitucional durante 3 años. Entonces, si hay alguien que puede dar una opinión bien fehaciente en esto, es justamente Jorge Correa Sutil. Jorge, gracias por estar acá. No subo las expectativas, don Rodrigo. Buenas tardes. Buenas tardes, Rodrigo, Josefina. Jorge, quiero partir por la forma y después, si quieres, vamos al fondo, que es lo más interesante también de esta situación. Hoy día el ministro de Justicia, Hernán Larraín, decía que es gravísimo lo que ha pasado. Vimos también la performance del propio Tribunal Constitucional con su presidenta recién estrenada, además, y todos los miembros leyendo esta declaración a propósito del fallo de la tercera sala de la Corte Suprema. Y hoy día Lamberto Cisterna, lo escuché, y también el propio presidente de la Corte Suprema, como que le bajaron un poco el perfil a esta situación. O no sé si bajarle el perfil, pero al menos poner paños fríos a esta situación. ¿Quién exagera la nota? ¿Quién no la exagera? ¿Es grave de verdad, como dice el ministro de Justicia, esta situación, Jorge? A mí me parece, Rodrigo, que hay un anuncio de una tormenta que sería gravísima, porque es una tormenta sin solución. Pero es el anuncio. O sea, aquí no ha caído una gota de agua todavía, nadie ha salido dañado. La Corte Suprema, curiosamente, fija 2 razonamientos completamente innecesarios. Si usted va a rechazar un recurso de protección, lo puede rechazar sin tener que decir esas 2 cosas. Y las 2 cosas que dice son, mire, yo puedo revisar vía recurso de protección. Esta vez no voy a revisar su fallo, pero lo puedo revisar. ¿Para qué dice que lo puede revisar si no lo va a revisar? Es raro, es muy raro. Es solo fijar una posición. ¿Te fijas? Un anuncio de tormenta. Y lo segundo que dice es, mire, la Corte Suprema lee los fallos del Tribunal Constitucional y los interpreta. Y por lo tanto, no dice que no pueda seguirlos, pero dice, mire, ya es competencia nuestra saber hasta dónde seguimos un fallo del Tribunal Constitucional. Esos 2 anuncios completamente innecesarios en la sentencia, porque no es... Esa sala tampoco estaba viendo el fondo del asunto, o sea, tampoco le cabía resolver cuánto le hacía caso al fallo del Tribunal Constitucional ya dictado en materia de tutela laboral. Eso lo va a ver además otra sala, está en acuerdo en otra sala. Entonces es muy raro, se puede preparar una tormenta, sí, pero la tormenta no ha empezado. Pero este tipo de declaraciones, como la que conocimos ayer de la tercera sala, ¿pueden dañar de alguna manera, al menos resquebrajar nuestro Estado de Derecho, o no llega tanto? Sí, si efectivamente una cosa así ocurriera, o sea, si estas 2 advertencias, llamémoslo así, ¿no? Yo puedo revisar su sentencia, puedo no cumplirlas. Esto, claro, esto es gravísimo porque no tiene ninguna solución. Todo el resto de los conflictos de competencia que pueden darse entre el Congreso y el presidente, entre el Contralor y el Congreso, entre un tribunal y el Contralor, entre un alcalde, tienen todos una salida. Hay alguien que los resuelve. No lo puede resolver nadie. Entonces, claro, ninguna de estas 2 entidades tiene un ejército detrás de ella. No vamos a ver a los carabineros saliendo a las calles en defensa del Tribunal Constitucional o de la Corte Suprema. Pero es muy complicado cuando al país se le anuncia, mire, es posible que tengamos la completa incerteza. O sea, los trabajadores tienen tutela laboral, mire, es que depende del tribunal al que usted vaya, porque el Tribunal Constitucional le dice que no tienen y la Corte Suprema le va a decir que tienen y esto tiene para mucho rato de pelea donde no hay nadie que solucione este conflicto. Entonces, eso es muy serio, porque usted le dice a las personas, le dice a los inversionistas, le dice a todo el mundo que en Chile las reglas son siempre un poquito inciertas. No tienen un órgano que las lea finalmente. Hay alguien que finalmente corte. Y eso es muy malo para el Estado de Derecho, pero pésimo. Sí, pues. Jorge, en simple, lo que hemos conocido hasta ahora es que efectivamente si hay una decisión, lo que dice el fallo de la tercera sala, es que si hay una decisión del Tribunal Constitucional que viola de alguna manera garantías fundamentales, ellos pueden revisar esa resolución. Yo creo que eso en simple, ¿no? Es un poquito más estrecha. Dice ¿Ya? 2 cosas. Dice, mire señor, si usted falla dentro de su competencia,
Su fallo, no puedo revisarlo. Ya. ¿Eh? Lo tengo que acatar. Claro, ¿Ya? si eso lo hubiera dicho a propósito de que el Tribunal Constitucional se volvió loco y fijó una pensión de alimentos, ¿eh? Si eso lo hubiera dicho a propósito de eso y lo revoque el fallo, bueno, estamos en una guerra que tiene alguna razonabilidad. Pero lo dice y luego dice, no, y usted falló dentro de su competencia, por lo tanto esta vez yo no lo voy a revisar. ¿Para qué le hace la advertencia? ¿Para qué le hace el gallito? Y lo segundo, dice, oiga, mire, es cierto que usted falló en esta cuestión, pero al final la interpretación de lo que usted dijo en su fallo es mía. ¿Para qué se lo dijo si él no va a resolver el fondo? Lo segundo puede ser más grave que lo primero, Sí, Rodrigo. sí. Solo voy a explicarlo. El Tribunal Constitucional declaró inaplicables unos preceptos. O sea, dijo el Código del Trabajo no se le puede aplicar a los funcionarios públicos porque ellos tienen un estatuto administrativo. Cuando los echan con un sumario administrativo, no los pueden echar. Y dijo, no, aquí cabe la tutela. Y el Tribunal Constitucional dijo, la tutela no cabe en estos casos, ¿ya? Porque los funcionarios públicos tienen un estatuto absolutamente distinto. Si la Corte Suprema resuelve aplicar el Código del Trabajo a esos trabajadores, está violando la Constitución. Y eso sería gravísimo, pero eso no ha pasado todavía. Sí. Jorge, tú lo mencionaste ahí, yo te decía al principio, quiero partir por la forma para ir al fondo. ¿Tú interpretas que la resolución que adopta la tercera sala de la Corte Suprema habla por la Corte Suprema, habla por el máximo tribunal del país? Parece que no, por lo menos no con esos decibeles, porque el vocero y el presidente dicen, mire, aquí no le han revocado el fallo. Dicen un poco, el Tribunal Constitucional a lo mejor está sobre reaccionando. Pero está bien, pero... Este es un fallo de una sala, dice. Sí, es de una sala que está Claro. compuesta de 3 miembros, ¿no? 5. De 5 miembros, perdón. 4 de los cuales estuvieron en esta tesis. Perfecto. Y uno de los cuales es un abogado integrante, así que podría no estar. Ya. ¿Y hay personalismo en esta decisión? Hay muchas voces críticas que dicen que claro, que nuevamente se ve en este pronunciamiento la mano del presidente de la sala, que es el ministro Muñoz. Yo no Es el que quiero- redacta el fallo además, Sí, ¿no? pero no quiero entrar en ese análisis. No, No me corresponde. ¿no? Le cambio la pregunta, Sí. no quiero meterlo en él porque usted no quiere inmiscuirse en esto, pero podría, y esto es mucho de ficción también, ¿podría la composición de esa sala con otros miembros haber dado un veredicto diferente o una resolución diferente? Siempre es posible, Ya. Rodrigo. Ahora, tú vuelves sobre quién influye en esta decisión. Sabemos públicamente que la redacción es del ministro Muñoz, sin embargo, él no arrastra al resto de los ministros algunas otras consideraciones que las hace solo. Déjame hasta ahí, porque la verdad es que cuando uno empieza a hacer hipótesis de personalismo, uno puede equivocarse en estas cosas. Bueno, pero es que no podemos Claro. dejar No, de lado ustedes sí, tampoco el historial. ustedes no, está son bien, sí. periodistas, pero a mí no me parece que me corresponda entrar en esa conversación, digamos. ¿Le pareció contundente la respuesta de la presidenta del Tribunal Constitucional, María Luisa Abraham? ¿Su línea de argumentación? O al menos marca su territorio, ¿no? Marca el territorio, pero nadie le había entrado al Tribunal Constitucional tampoco. O sea, efectivamente no había un fallo que desconociera lo resuelto por el tribunal. Había un anuncio de que podría ser desconocido. Claro, y el Tribunal Constitucional defiende su fuero. Lo que pasa es que esto provoca un gallito que le hace mal a todos. Claro, además el Tribunal Constitucional no pasa por su mejor periodo en términos de fama. Es más barato, por decirlo de alguna manera, pegarle al Tribunal Constitucional hoy que hace algunos años De atrás. acuerdo, pero la Corte Suprema tampoco goza de gran prestigio. Entonces yo creo que estas fricciones de verdad no le hacen bien a ninguno de los dos. Porque ninguno de los dos está en una posición de poder, de prestigio. La gente más bien mira estas disputas y dice, oiga, estos señores, pero ¿cómo si son jueces? Pues, ¿cómo pueden entrar en disputa los jueces si además el derecho existe? Es muy raro que los jueces se traben en una discusión ácida, digamos. Yo creo que la gente no lo entiende. Yo creo que es malo para la Corte Suprema y para el Tribunal Constitucional. Jorge, Los permíteme... dos pierden, no Sí. sé, Claro. no sé Sí. quién tiene la Claro, razón, quién pero gana, digo, los pero- dos pierden. Pues. ¿Se siente un precedente con esto, Jorge? Y lo pregunto porque para que vuelva a ocurrir esto tenemos que ver si se falla de una forma parecida o igual a lo que ha hecho la tercera sala. Yo creo que se va a sentar un precedente. A ver, para los abogados que estamos en estos temas, esto tampoco fue tan sorprendente. No es el anuncio de una tormenta en medio de un día de sol, digamos. Las fricciones existen, se han dado varios casos.
la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional ha resuelto cosas muy caras, muy queridas, muy apreciadas para la Corte Suprema, y la Corte Suprema de alguna manera ha eludido algunos fallos del Tribunal Constitucional. Nunca se había anunciado esto tan grave. Ahora, el conflicto viene sí y solo si estas advertencias se transforman en sentencias que revoquen, que acojan un recurso de protección y digan que es nulo el fallo del Tribunal Constitucional. Porque en este caso O fue rechazado. que digan, mire, el Tribunal Constitucional dijo que yo no voy a aplicar estos artículos, pero a mí me da lo mismo, los voy a aplicar igual. Porque eso quebranta el Estado de Derecho. Jorge, pero antes de eso, antes de que nos topemos nuevamente con eso, ¿cuál es el órgano encargado de tratar de dilucidar esta situación? ¿Es el legislativo? ¿Tú eres de esa corriente que esto se resuelve en el Poder Legislativo? Mira, el Poder Legislativo tiene en esto una responsabilidad. Los conflictos de incerteza respecto de que los trabajadores del sector público tenían o no derecho a tutela laboral lleva por lo menos un año de incerteza, de fallos que van, de fallos que vienen. El Congreso Nacional, no el Congreso, el legislador, particularmente el presidente de la República, tendría que estar mucho más atento a estas cosas y saber que aquí hay un conflicto de incerteza, de lucha, de dificultad, etcétera, y tratar de legislar. Hasta donde yo sé, hay solo una moción presentada por la senadora Goich para tratar de resolver este problema. Es un poco lo mismo que pasa con las ISAPRE. ¿Cuántos años llevamos con esto de que las ISAPRE no pueden subir los precios, pero suben los precios y los vivos litigan y los pajarones le pagan a los vivos? ¿Están quedando mal hechas las leyes? ¿De alguna manera? Es muy difícil que las leyes queden hechas de tal forma de que no surjan conflictos, pero el legislativo tiene que estar mucho más atento a los conflictos que surgen con las leyes que produce. Entonces nadie le puede pedir al legislativo que sea perfecto, pero lo que sí le puede pedir es que estén atentos a la jugada. Ahora, si un conflicto así se produce, que se puede evitar clarificando la situación, pero la situación de estos trabajadores, pero la fricción puede estar siempre. Y yo creo que no hay ningún diseño institucional que la salve. Perfecto. O sea, aquí hay diseños institucionales a la italiana y se pasaron 10 años sin que existiera el Tribunal de Constitucional en Italia porque la Corte Suprema le ponía la punta. En España terminaron en conflictos judiciales, se denunciaban unos a otros, pues. O sea, es muy difícil que no surjan conflictos. Muy bien, agradecemos al abogado Jorge Correa Sutil el haber estado en Estado Nacional acá en Duna. Un millón de gracias, Jorge. A ustedes, muchas que gracias. Muy bien. Y nosotros estamos llegando al final de Nada Personal. Yo les cuento que a las 20 horas, un ratito más, próximo segundo, se viene Terapia Chilense y Conector Soto.